Seguramente estéis al corriente de que la NASA ha hecho impactar una nave espacial contra un asteroide en su misión DART. Bien, pues a raíz de esta misión han surgido muchísimas preguntas que son muy interesantes y que me gustaría recopilar aquí en este vídeo. Entonces las he condensado en 4 preguntas principales, que son, en primer lugar, ¿cuál es el propósito de la misión DART y si existe algún peligro asociado al asteroide contra el que se ha impactado? Segunda, ¿cómo sabremos si la misión ha tenido éxito? Tercera, ¿debemos preocuparnos en general por los asteroides? Y cuarta, si existe alguna alternativa para evitar un futuro e hipotético impacto contra un asteroide. Pues para orientar un poco la explicación, yo creo que sería conveniente trazar un esquema sobre qué son los asteroides. Por definición, un asteroide es un cuerpo celeste de tamaño menor que un planeta y que está compuesto por materiales que solemos denominar metálicos o rocosos. Los hay de diversos tamaños, los podemos encontrar tan pequeños como con un diámetro de 10 metros y tan grandes como incluso más allá de 500 kilómetros de diámetro. Y se localizan en general y en su amplia mayoría en una zona entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, aunque los podemos encontrar en zonas vecinas también. Con respecto al tamaño, entraríamos también en un poco una zona difusa sobre qué diferencia hay entre un asteroide y un planeta enano. Por ejemplo, Ceres, que se encuentra también en esta zona entre Júpiter y Marte. Sin dar muchísimo detalle, sin entrar mucho en la línea divisoria, sí que diré que los asteroides tienen, por lo general, formas que no son esféricas. Los asteroides, según su localización, pueden ser objetos cercanos a la Tierra, que en inglés se conocen por las siglas NEO, Near Earth Objects, asteroides que cruzan la órbita de Marte, o en inglés Mars Crosses, asteroides que forman parte del cinturón principal, que es esta región comprendida entre Marte y Júpiter, y los troyanos de Júpiter. Para asegurar un poco la explicación, según la teoría principal de formación planetaria, que es la teoría nebular, tenemos la hipótesis de que los asteroides se formaron por todo aquel material que sobraba de haber formado planeta. Podemos decir que un asteroide son las migas de lo que quedó de haber formado los planetas del sistema solar internos. Están compuestos por una gran diversidad de materiales, como por ejemplo minerales hidratados, silicatos, etc. En base a esto podrías pensar que los asteroides son un peligro para la vida en la Tierra. Y bueno, entraré más en detalle en esto en la tercera cuestión, pero ya te adelanto que puedes vivir tranquilo, ¿vale? Por otro lado, la misión DART de la NASA, que por cierto significa Double Asteroid Redirection Test, lo cual deja en evidencia lo ingeniosos que son los astrofísicos en poner siglas, porque DART significa dardo. Por tanto, la misión DART es una misión de defensa planetaria, pero no hay ningún riesgo de un impacto contra un asteroide ni en el corto plazo ni en el medio plazo. Primera cuestión, ¿cuál es el propósito de la misión DART? ¿Y existe algún peligro con el asteroide contra el que se ha impactado? Principalmente queremos comprobar si con nuestra tecnología actual somos capaces de desviar la trayectoria de un asteroide de tamaño pequeño-mediano, para que en un futuro hipotético en el que un asteroide se aproxime hacia nosotros, estemos provistos de un plan, ¿de acuerdo? En este encuentro hipotético con un asteroide, que seguramente sería un NEO, ¿vale? O un objeto cercano a la Tierra, aunque también puede ser un cometa u otro tipo de asteroide, la Tierra y el asteroide seguirían una órbita alrededor del Sol. Para que os hagáis una idea, la Tierra se mueve con una velocidad media de 29,79 kilómetros por segundo. Esto quiere decir que si tiene un diámetro de aproximadamente 12.000 kilómetros, desplaza todo su diámetro en un tiempo de 7 minutos. Para que os hagáis una idea de la ventana temporal con la que estamos trabajando para que podamos evitar un choque de un asteroide. Así, el año pasado, el 24 de noviembre de 2021, se propulsó la nave DART por medio de un cohete de SpaceX, el Falcon 9, sí, Elon Musk. No quiero hablar de ello. Bueno, la estrategia consistía en hacer colisionar la nave contra el asteroide Dimorphos, lo cual finalmente ocurrió el pasado 26 de septiembre. Y todos lo habréis visto en las noticias.
Vale, Dimorphos tiene un diámetro de 160 metros, ¿vale? Compárese con los 12.000 kilómetros de la Tierra. Además, Dimorphos está en órbita a otro asteroide mucho más grande, que se llama Didymos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un sistema doble de asteroides. Es un sistema binario en el que Dimorphos orbita alrededor de Didymos y Didymos se encuentra en una trayectoria que se puede aproximar mucho a la Tierra, por lo que es un NEO. ¿Cuál ha sido la estrategia? Hacer colisionar la nave DART contra Dimorphos para ver si somos capaces de transferirle momento lineal y energía y comprobar si podemos efectivamente cambiar la trayectoria de Dimorphos. Si conseguimos esto, significa que en un futuro podemos repetir la estrategia y empezar no de cero, sino con un plan ya preparado, con las debidas modificaciones. Vale, quiero incidir en que Didymos y Dimorphos, este sistema de asteroides binarios, no supone un peligro para la Tierra, aunque sea un asteroide cercano a la Tierra, un NEO. Y a pesar de que hemos hecho colisionar una nave contra Dimorphos para cambiar su trayectoria, esto no significa que Dimorphos de repente vaya a venir hacia nosotros o vaya a estallar y nos vaya a llegar los escombros de ninguna manera. Dimorphos se encuentra en una órbita cerrada alrededor de Didymos, por lo que la colisión de la nave DART contra Dimorphos lo único que va a hacer es cambiar el estado orbital de Dimorphos. Es decir, estamos dándole energía a Dimorphos para que cambie su órbita, pero de ninguna manera tenemos la capacidad ni de, obviamente, romper o de hacer estallar a Dimorphos, ni de hacerlo cambiar tanto su trayectoria como para que se aproxime hacia nosotros. Tened en cuenta que la nave DART tiene una masa de 650 kilos, mientras que Dimorphos pesa millones de kilos. O sea, esto sería como hacerle a Dimorphos, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa sería conocer cuánta energía somos capaces de transferir a Dimorphos para desviar su trayectoria, de forma que podamos medir in situ de qué manera la colisión afecta a la dinámica de Didymos y Dimorphos. Por último, hay un objetivo secundario en la misión de DART, que sería cómo afecta el impacto a la superficie de Dimorphos y de qué manera la materia que se expulsa en esta colisión afecta a el desvío de la trayectoria. Este último punto es fácil de entender si piensas en una bola que cae sobre un estanque de agua en calma. Piensa que la bola va a hundirse en el agua, pero además va a propulsar agua hacia arriba. Entonces esto es un poco lo que pasa cuando DART impacta contra Dimorphos, que expulsa material en el sentido contrario, y esto afecta también a la dinámica de Dimorphos y al posible desvío de la trayectoria. De hecho, la NASA, en colaboración con la Agencia Italiana Espacial, ha enviado el LithiaCube para, digamos, observar de cerca el impacto y poder tomar fotografía. Y además, la ESA también planea colaborar mediante la misión ERA, que está programada para el año que viene y que va a estudiar también cuál es el resultado del impacto de DART contra el asteroide. Segunda cuestión, ¿cómo sabremos si la misión ha tenido éxito? El lanzamiento de DART ha aprovechado que el asteroide binario de Didymos y Dimorphos pasaba muy cerca de la Tierra el pasado 26 de septiembre, por lo que era el momento perfecto para colisionar contra Dimorphos y observar desde los telescopios y observatorios de la Tierra cómo ha afectado el impacto a Dimorphos. El impacto fue prácticamente un choque frontal, ¿de acuerdo? Donde ambos cuerpos están aproximándose en sentido opuesto. La consecuencia de este choque, que yo voy a considerar inelástico, pero que no lo va a ser, es, primero, una reducción del momento lineal de Dimorphos que desencadenará una atracción gravitatoria por parte de Didymos hacia una configuración orbital más pequeña y cercana a Didymos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dimorphos va a empezar a orbitar alrededor de Didymos con mayor energía cinética y a mayor velocidad, y por tanto va a completar su órbita en menos tiempo. Concretamente, se estima que DART haría que Dimorphos completase su órbita entre 4 y 5 minutos menos de lo que lo hacía antes del impacto. Para observar este cambio en la órbita, empleamos una técnica que
es muy usada en astronomía y que se conoce como la técnica del tránsito. Entonces, para empezar, preguntémonos, ¿por qué o cómo vemos un asteroide? Pues bien, la respuesta es tan sencilla como lo vemos igual que vemos un planeta, es decir, refleja la luz solar. O sea, que la radiación electromagnética del Sol se refleja en la superficie del asteroide y nos llega hacia nosotros, por lo que los podemos observar mediante nuestros telescopios. A partir de aquí podemos realizar una técnica que se conoce como fotometría, mediante la cual medimos la radiación que nosotros recibimos por parte del asteroide. Lo ingenioso de la técnica es que, como es un sistema binario, cuando Dimorphos se pone justo delante de Didymos en nuestra línea de visión, bloquea parte de la radiación que nos llegaría de Didymos. Es decir, es como un pequeño eclipse. Como Dimorphos está orbitando alrededor de Didymos, lo que observamos es un tránsito. Y si estamos midiendo la radiación que nos llega de Didymos, es decir, si estamos haciendo una fotometría, con el tránsito de Dimorphos, la cantidad de luz se vería reducida. Con los tránsitos somos capaces de medir cuánto ha sido el descenso del brillo y también cuál ha sido el tiempo del tránsito. Tenemos también modelos del tránsito de Dimorphos a Didymos previo al impacto de DART. Entonces esto nos da información de cuál es la disminución de brillo de Didymos por el tránsito y cuánto dura el tránsito total, que se puede extrapolar para conocer el periodo orbital de Dimorphos. Entonces solo necesitamos observar un nuevo tránsito tras el choque para medir si ha cambiado algo y cuánto ha cambiado. Es decir, estaríamos midiendo el tiempo de tránsito y ver si se ha cortado, lo cual nos estaría dando información de cuál ha sido el cambio de trayectoria y cuál es el nuevo estado orbital de Dimorphos. Además, el LiCiaCube nos va a proporcionar información adicional sobre cuál es el estado actual de la superficie de Dimorphos y cuánto material se ha expulsado en forma de eyección. Y claro, la gran pregunta es ¿cuándo lo vamos a saber? Bueno, pues a día de hoy, 10 de octubre, aún no tenemos mucha novedad. Claro, el impacto fue el 26 de septiembre y se estimaba que entre unas cuantas semanas o meses incluso podríamos estar revelando si hemos tenido éxito o no. Entonces, en breve tendremos noticias. Tercera cuestión. ¿Debemos en general preocuparnos por los asteroides? A ver, la idea de que un asteroide llegue a impactar contra la Tierra es algo que aterra a muchísimas personas. Pero yo quiero dejar claro varias cosas. En primer lugar, ni Dimorphos ni Didymos son asteroides peligrosos para la Tierra. Ya eso lo hemos dejado claro. Son objetos cercanos a la Tierra, asteroides que están cerca de nosotros, pero no suponen ningún riesgo. Segundo, hay de hecho una probabilidad muy baja de que un asteroide de grandes dimensiones, o incluso de medianas dimensiones, llegue a impactar contra la Tierra en una gran colisión. Y tercero es que además tenemos equipos de monitorización, es decir, observatorios y telescopios dedicados a perseguir asteroides, observarlos y parametrizar su estado dinámico, por lo que contamos con los modelos dinámicos de los asteroides. Es decir, que sabemos cómo se mueven y cómo se van a mover en el futuro. Vamos a cuantificar dos cosas. Uno, ¿qué impacto tiene un choque de un asteroide según su tamaño? Y segundo, ¿cuáles son las probabilidades de un impacto atendiendo también al tamaño? A ver, existen algunas escalas, como la escala de Turing o la escala de Palermo, que los astrónomos han diseñado para poder clasificar los impactos según el tamaño del asteroide y según qué probabilidad hay de que se vaya a producir el impacto. Entonces, por ejemplo, la escala de Turing, que es la más sencilla, es una escala del 0 al 10, siendo las puntuaciones más bajas aquellos hipotéticos impactos de bajísima probabilidad contra asteroides muy pequeños, y las puntuaciones más altas, un hipotético impacto de una probabilidad muy alta contra un asteroide muy grande. Según su tamaño, un asteroide puede ser una amenaza solamente local si su diámetro supera los 100 metros, que sería, por ejemplo, el caso de Dimorphos. Una amenaza para toda una región e incluso un continente entero
si su diámetro es entre 500 metros y 1 kilómetro, y una amenaza global si es más grande de 5 a 10 kilómetros de diámetro. Entonces, una cosa está clara, y es que la probabilidad de impacto se reduce drásticamente cuanto más grande es un asteroide. Esto es por varios motivos, siendo el principal que en la distribución de tamaños, pues los más grandes son los más escasos y los más grandes son los que tienen una órbita bastante estable y que sabemos que no van a suponer un riesgo para la Tierra en muchísimo tiempo. Esto quiere decir que hay una probabilidad muy baja de que un asteroide de dimensiones de 1 kilómetro, que supondría un desastre muy grande, choque contra la Tierra. Específicamente, las estadísticas son las siguientes. Un choque contra un asteroide de decenas de metros se produce una vez cada cientos de años, ¿vale? Este impacto no supondría grandes catástrofes, digamos. Un asteroide de varios cientos de metros implica un impacto cada 100.000 o 1.000.000 de años. Y ya para asteroides de 1 kilómetro de diámetro o más, estamos hablando de escalas de tiempo para un impacto de 10 elevado a 9 o 1.000 millones de años. Es decir, no es probable que ocurra ni de lejos. También conviene puntualizar que todo asteroide que sea menor a 30 metros de diámetro simplemente se encendería en la atmósfera y al final estallaría sin llegar a chocar contra la Tierra, que es lo que veríamos como una estrella fugaz, de hecho. Y esto pues lo vemos en eventos como las lluvias de estrellas o las lluvias de meteoros, que son simplemente asteroides muy pequeñitos, estos meteoros, que llegan a la atmósfera terrestre y se desintegran ahí. Como por ejemplo las Perseidas o incluso las Oriónidas, que ya es temporada de Oriónidas, por cierto. La conclusión es que nuestra atmósfera es muy eficiente a la hora de protegernos contra estos pequeños cuerpos. Del total de 1 millón de asteroides que tenemos catalogados, unos 8.000 a 10.000 son NEOs, son objetos cercanos a la Tierra. Los programas de detección y seguimiento de NEOs cuentan con modelos dinámicos que son muy precisos. Un modelo dinámico simplemente te dice cuál va a ser la trayectoria de un asteroide en un futuro. Y se van actualizando conforme vamos haciendo observaciones. Entonces, algo que quiero subrayar es que actualmente, de entre todos los objetos cercanos a la Tierra que conocemos, ninguno que sea de tamaño moderado o mayor supondrá un peligro para la Tierra en los próximos 100 años. Es el caso, por ejemplo, de Dimorphos, ¿vale? Que sabemos que no va a suponer un riesgo. Ya lo he dicho 3 veces. Toda esta discusión acerca de asteroides y de los modelos dinámicos se refieren a asteroides que conocemos. Aquí, lo verdaderamente intrigante y la razón por la cual estamos con equipos de investigación y con misiones como DART es que hay asteroides que no conocemos. Es decir, hay asteroides que no somos capaces de ver. Para acercar un poco todo este tema de asteroides que no vemos o asteroides fantasma. Como hemos dicho, podemos detectar asteroides porque reflejan la luz solar. Y esta propiedad es una propiedad que se conoce como albedo. El albedo se mide como un porcentaje, siendo 0% un cuerpo que no refleja nada de luz, sería un cuerpo negro, a 100% que sería un cuerpo que refleja la totalidad de la luz que incide en él. Los asteroides además se pueden catalogar en función de su composición y esto nos va a dar una información que es el albedo. Tenemos los asteroides de tipo C, que son los carbonáceos, que están compuestos pues, de material similar a las condritas que encontramos en los meteoritos. Son materiales hechos de carbono y material orgánico y tienen un albedo muy bajo, es decir, reflejan muy mal la luz. Luego tenemos los de tipo S, que son silicio, que son, digamos, los más abundantes, y están formados, pues, silicato, también de níquel, de hierro, etc. Y también están los asteroides de tipo M, que son los asteroides metálicos. Sobre todo están formados por níquel e hierro, y aleaciones. Entonces, claro, un asteroide de bajo albedo reflejaría más la luz y por lo tanto sería más difícil de detectar. Aquí jugamos un poco con cómo de fácil es observar un asteroide con nuestros observatorios y nuestros telescopios actuales. Claro, aquí el tema está en que los asteroides más grandes y que por lo tanto supondrían un peligro mayor ante un hipotético impacto son aquellos que reflejan más luz, porque tienen más superficie. De hecho, conocemos
casi la totalidad de los asteroides más grandes. El problema está en que hay muchos asteroides fantasmas que no somos capaces de detectar, que tienen un tamaño de entre 100, 200, 300 metros, que son de un tamaño comparable a Dimorfo. Entonces, en resumen, los asteroides más pequeños no suponen un peligro para nosotros porque se desintegran en la atmósfera. Los asteroides más grandes no suponen un peligro porque los hemos detectado prácticamente todos, el 98% de diámetros de más de 5 kilómetros, y porque reflejan mucho la luz, entonces son fáciles de observar. Pero hay una región intermedia, que son los asteroides de 100 metros, que pueden ser de bajo albedo y que por tanto no los podamos observar a menos que estén más cerca de la Tierra. Entonces aquí jugamos un poco con la ventana de tiempo de la que disponemos para actuar. Entonces aquí DART cobra sentido, porque lo que busca es elaborar un plan a largo plazo para que, en el hipotético caso de que un asteroide de estas dimensiones se aproximase hacia nosotros, podamos actuar en la ventana de tiempo que nos proporcione. Entonces lo que buscamos es saber si, haciendo impactar una nave, que es bastante fácil de hacer, podemos lograr desviar la trayectoria del asteroide y así evitar un impacto. Cuarta y última cuestión. ¿Hay alguna alternativa para evitar el impacto de un asteroide? A ver, vamos a suponer que efectivamente un asteroide de unos 100 metros se aproxima hacia nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras opciones? Pues hay tres opciones. 1. Desviamos su trayectoria a la DART. 2. Hacemos estallar el asteroide completamente, con la esperanza de que ningún escombro nos alcance y que cause daño. O 3. Aceptamos el destino inevitable de las interacciones gravitatorias y la dinámica de cuerpos y esperamos estoicamente a que el meteorito se estampe contra la Tierra. Que no lo veo. La opción segunda de hacer estallar el asteroide sería viable mediante bombas nucleares, por ejemplo. De hecho, un equipo de investigadores determinó, entre otras cosas, que probablemente se necesitaría una bomba de unos 3 megatones, es decir, 3 millones de tones. Para poneros en contexto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki tenían una potencia explosiva de 15 y 20 kilotones, es decir, 20.000 y 15.000 tones, respectivamente. Aunque fabricar una bomba de 3 millones de tones no es problema, porque tenemos bombas mayores a eso, estaríamos en un escenario de un problema de desecho nuclear en nuestra propia órbita. Y eso no es algo que ni la comunidad científica ni el grueso de la población querría. Entonces, el desvío de la trayectoria parece la mejor opción. Sin embargo, no estamos limitados a usar una nave como DART. Podemos tener otras alternativas. El principio físico es muy fácil, una transferencia de momento lineal y energía de manera que desvíe su trayectoria. Claro, el medio que transfiera el momento y la energía puede ser o bien radiación, mediante la presión de radiación, por ejemplo, un láser muy potente, o por ejemplo, pues yo qué sé, mandar una nave con un propulsor y propulsar el asteroide hacia otra trayectoria. Pero claro, el problema es que no tenemos esta tecnología preparada. Entonces la opción de simplemente enviar una nave, chocarla contra el asteroide y desviar su trayectoria es lo más simple, lo más barato y lo más eficiente al final. Total, que estaremos pendientes del resultado de la misión DART y comprobaremos si, efectivamente, como en muchas otras cosas, la solución más simple suele ser la mejor. Y ya está.